En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buenos días, amados hermanos. Para mí es un gozo y un privilegio anunciar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas que escuchan de buena gana la palabra del Señor. Cristo dijo en una ocasión a una multitud cuando estaba predicando que era más bienaventurado el ser humano por escuchar las palabras de Él y guardarlas en su corazón. Ahorita en este mismo instante hay millones de palabras que están siendo pronunciadas por personas profesionales en el arte de la comunicación. Sin embargo, a pesar de miles y millones de mensajes que se pronuncian, uno es el mensaje que hace que las personas sean bienaventuradas. Es el mensaje de Dios. Y es el mensaje de las buenas noticias, porque ciertamente Dios tiene buenas noticias para el ser humano. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que usted, amigo, amiga, y usted, hermano y hermana en Cristo, somos bienaventurados, porque estamos escuchando la verdad, la única verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Y estas palabras que están escritas aquí en las Escrituras es el mensaje de Dios, el mensaje verdadero, la palabra del Señor, para que el hombre la escuche y para que el hombre la guarde en su corazón y crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Hoy, amados hermanos y amigos, voy a iniciar un tema. El tema es las relaciones personales o interpersonales en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Y ese tema está desarrollado por el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, y permítanme leerles esa porción de las Escrituras, todo el capítulo 4, pero vamos a leer solamente una parte, y así poco a poco, a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir agregando más y más escrituras. La palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor de Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, que es lo mismo que decir una iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, porque la Escritura dice:
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que antes había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser como Él, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El tema se desarrolla no solamente en esta epístola, sino que en toda la Biblia. En toda la Biblia se nos enseña cómo debemos de relacionarnos con los demás seres humanos, con el prójimo. Y Pablo habla de la iglesia como una entidad divina, instituida por Dios mismo, porque Jesucristo compró la iglesia con su sangre, con su sacrificio expiatorio en la cruz. Ahora somos pertenencia del Señor. Y es una institución divina. Y la iglesia tiene que aprender, los miembros de la iglesia que somos nosotros, usted, hermano y hermana, yo y todos los que profesamos en Cristo, somos miembros de una sola iglesia, de la Iglesia Universal de Cristo. También se le llama el cuerpo de Cristo, y que Cristo es la cabeza, porque Él es el Señor de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo aborda el tema de las relaciones interpersonales, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comunicarnos y relacionarnos con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es universal, porque el evangelio ya se ha predicado por todo el mundo, y en todos los continentes y todos los países hay creyentes. Y estos creyentes constituyen la iglesia universal de Cristo. Algunos teólogos le llaman a esto la iglesia invisible. Invisible porque no se ve. Yo no estoy viendo a los hermanos del Salvador, del resto de los países de Centroamérica ni de América. No lo veo. No veo a todos los creyentes que están en el resto de los continentes de este mundo. Pero la iglesia se ha extendido por el mundo entero. Se ha cumplido lo que el Señor dijo, que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, a todo el mundo. Y ahora la iglesia existe en todas partes del mundo. Hay creyentes en el Polo Norte y Sur, en las islas y los archipiélagos, en los continentes y en los países, en las grandes selvas, en lugares muy apartados donde a veces uno piensa que no ha entrado la civilización. La iglesia se ha vuelto una iglesia universal. Es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es regida por la palabra del Señor. Y el Señor nos muestra en este capítulo 4 cómo deben de ser las relaciones entre nosotros, los cristianos, y cómo debemos de guardar la unidad
porque Cristo oró por la unidad de la iglesia. En vísperas de su muerte el Señor oró y dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Así que el Señor oró para que entendiéramos que somos una sola iglesia. Debemos de reconocer también el hecho de que la iglesia, los rebaños que existen en diferentes ciudades, países del mundo, se organizan por denominaciones. Está esta denominación, la otra y la otra. Y hay quizás cientos o quizás miles de denominaciones. Pero no debemos de confundirnos. La iglesia no son varias iglesias. Es una, la iglesia universal, los redimidos de Cristo, los santos, los llamados del mundo para pertenecer al Señor por medio de su sacrificio. Pero también la Biblia habla de que existe la iglesia local. La iglesia local es aquella iglesia que vemos, es la iglesia visible, porque nosotros nos relacionamos con otros hermanos. No solamente con los hermanos de nuestra iglesia local que está en el barrio o en la colonia, sino que nos relacionamos también con los demás hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias locales. A estas iglesias locales la Biblia le llama rebaños, que están siendo pastoreados por varios pastores que Dios ha constituido para que puedan alimentar sus ovejas y puedan pastorear a su pueblo. Así que hay esos dos conceptos: la iglesia universal, nosotros, todos los que pertenecemos a diferentes denominaciones y que nos reunimos en un lugar específico donde hemos construido un local, un templo, donde nos reunimos como cuerpo de Cristo y adoramos al Señor. Todos nosotros, todos, de toda raza, de toda lengua, de toda edad, de toda condición social, nosotros pertenecemos a la iglesia universal, a la única iglesia de Jesucristo, a los que hemos creído en Cristo y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que hemos nacido de nuevo por la acción regeneradora del Espíritu Santo. Todos somos la iglesia de Jesús. Pero en las ciudades, en las aldeas, en los caseríos, hay iglesias locales, pastoreados por diferentes personas. Y esas personas pastorean un grupo determinado de ovejas del Señor. Y a esas iglesias que se reúnen en determinado barrio o colonia y en determinado templo, se le llama la iglesia local. Aquí tenemos la iglesia local de la ciudad de Ciguatepec. Y como son tantos los creyentes en Ciguatepec, no habría ciertamente un templo tan grande para contener el número de estos creyentes. Entonces, se reúnen en sus respectivos barrios, casi siempre en el lugar, en el barrio y en la colonia donde está la mayoría de los creyentes. Allí nos reunimos en determinados días. Puede ser un día martes o miércoles o jueves o viernes o sábado. Principalmente el día domingo nos reunimos, porque es el día donde no vamos a trabajar, donde el gobierno ha decretado que es un día de descanso y que también es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Después del día sábado
entonces Cristo resucitó en la madrugada. Esta iglesia local, nos reunimos, conocemos a los hermanos, sus nombres, tenemos amistad con ellos y aprendemos a valorarlos, a honrarlos y amarlos. Entonces Pablo señala aquí algunos elementos que constituyen la unidad de Cristo. ¿Por qué somos uno? Porque somos una sola iglesia. ¿Y por qué el Señor oró para que nosotros no estuviéramos divididos, sino que nos amáramos, nos aceptáramos, que viéramos que aquel hermano y aquella hermana que nos presentan o que casualmente conocemos, son hermanos que pertenecen a la Iglesia universal de Cristo? Entonces Pablo dice estas palabras al hablar de las relaciones, cómo deben de ser para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. La palabra cuerpo quiere decir la iglesia de Cristo, principalmente la iglesia local. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces habla de que nosotros debemos de ser dignos, personas honorables, conscientes del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados por el Espíritu Santo a venir a Cristo para conformar la iglesia de Jesús que Él compró con su sangre. Entonces habla aquí de ciertas condiciones y elementos que constituyen la unidad de Cristo, ¿verdad? La unidad de la iglesia en Cristo. La iglesia, su unidad y sus relaciones. La unidad de la iglesia es un don de Dios. Esta unidad se realiza por el Espíritu Santo. Y hay 7 elementos que Pablo puntualiza o señala y que constituye la unidad de la iglesia. Estos elementos de unidad son que hay un cuerpo, o sea, una iglesia, lo que ya hemos estado hablando. Y que en esa iglesia, en cada uno de nosotros ha venido el Espíritu Santo, nos ha regenerado y el Espíritu Santo se ha quedado con nosotros. Y nosotros individualmente y también colectivamente la Iglesia Universal se ha constituido en el templo, la morada, la casa de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No hay otro espíritu, uno es el Espíritu y no hay otra iglesia, una es la iglesia, un cuerpo y un espíritu. Así que la iglesia ha sido regenerada por el Espíritu y el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto es un grande privilegio para nosotros. También todos participamos de una misma esperanza de la salvación que está en Cristo. Una esperanza que se complementará en la segunda venida de Cristo cuando resucitemos y tengamos cuerpos glorificados y estemos con el Señor para siempre. Esa es la gran esperanza, que aunque morimos en Cristo, tenemos la esperanza de su segunda venida, de la resurrección y de estar eternamente en comunión con Dios. Todo creyente participa de esa esperanza. No hay uno tan solo que no tenga este tipo de esperanza. No hay un solo creyente
que no tenga el Espíritu Santo y que no pertenezca a la Iglesia universal. Son privilegios para todo creyente. Desde el momento en que la persona acepta o cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y le recibe como su Señor y su Salvador, entonces ese creyente participa de estos elementos de la unidad: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza o destino y un mismo llamamiento, porque todos fuimos llamados a creer en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos buscó y nos llamó para que nosotros pertenezcamos a Cristo y participemos de su iglesia, de su espíritu, de una misma esperanza a través del llamamiento que significa o constituye este llamamiento a un arrepentimiento de nuestros pecados y a la fe de Jesucristo. Un Señor de la iglesia que es Jesucristo mismo. Él es el Señor, porque Él compró la iglesia. Él derramó su sangre en la cruz y nos compró con precio de dolor, con precio de muerte, con un precio infinito. Él compró para sí, para su pertenencia a nosotros, la iglesia universal de Cristo. Él es el Señor y a Él tenemos que someternos, reconocer su autoridad y su señorío. Y eso es lo que hacemos. Todo mundo, todas las personas que han creído en Cristo se arrodillan y llaman a Jesús el Señor, Señor nuestro, Señor de la iglesia, Señor de señores, Rey de reyes. Una fe que significa un cuerpo de doctrina. Todos tenemos la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y aquí está escrita y elaborada y constituida la doctrina del Evangelio de Jesucristo, y todos tenemos que leer este libro y estudiarlo para tener una unidad de criterio espiritual y teológico. Por lo tanto, nosotros tenemos una misma fe. Aquí la palabra fe significa un cuerpo de doctrina, de enseñanza. Todos vamos a los lugares en todas partes de este mundo, en todos los continentes, a adorar a Dios, a exaltar su nombre, y todos llevamos la Biblia, que es la palabra del Señor. Un bautismo, todos nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un punto de inflexión que señala o enfatiza el momento de nuestra conversión y fe en Jesucristo para vivir una vida nueva. Un Dios y Padre de todos, sobre todos y en todos. Estos son los elementos que la Biblia señala como elementos que constituyen la unidad del cuerpo de Cristo. Mañana, amados hermanos, hablaremos de las relaciones que deben de constituir y las condiciones que en Efesios Pablo pone para que mantengamos la unidad, que no haya pleitos ni desavenencias entre nosotros y que aprendamos a amarnos y a soportarnos los unos a los otros. Así que lo espero mañana para que sepamos lo que la Biblia dice sobre las relaciones que deben de existir entre nosotros. Dios entonces le bendiga y mantengamos la unidad en amor en Cristo Jesús, porque
somos una sola iglesia, aunque tengamos diferentes nombres. Somos uno en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios le guarde, le bendiga, le proteja a usted y que haya paz y buenas relaciones con todos los seres humanos, como Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, tened paz los unos a los otros, con los otros. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta mañana, lo espero. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.